Gloria entregó 400,000 pesos de sus ahorros de toda una vida para que su hijo tuviera un hogar. Pero el día de la mudanza descubrió que no había habitación para ella. Lo que comenzó como el acto de amor más puro de una madre, terminaría revelando una traición que la dejaría sin dinero, sin hogar y sin el hijo que creía conocer. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas del pequeño departamento de Gloria, bañando de tonos dorados las fotografías que adornaban las paredes. En cada una de ellas, su hijo Roberto sonreía en diferentes etapas de su vida. Graduación de secundaria, su título universitario, el día que consiguió su primer empleo. Gloria acarició con dedos temblorosos el marco de la foto más reciente, aquella donde Roberto aparecía junto a Valeria, su novia de 3 años, ambos radiantes frente a una casa con un letrero de "Se vende". Habían pasado 6 meses desde aquella tarde cuando Roberto llegó con noticias que llenaron de alegría el corazón de Gloria. Su hijo, su único tesoro en este mundo, finalmente había encontrado la casa de sus sueños. Una propiedad en una colonia segura, con jardín y 3 habitaciones, perfecta para formar la familia que tanto anhelaba. Gloria recordaba cómo los ojos de Roberto brillaban de emoción mientras le mostraba las fotos en su teléfono, describiendo cada detalle con el entusiasmo de un niño en Navidad. «Mamá, es perfecta», había dicho Roberto, su voz cargada de esperanza y sueños. «Pero necesitamos 400,000 pesos para el enganche. He estado ahorrando, pero todavía me faltan 200,000. Sin ese dinero, la perderemos». Gloria no lo había pensado 2 veces. Toda su vida había trabajado incansablemente como costurera, levantándose antes del amanecer y durmiendo después de la medianoche. Cada puntada en cada prenda era un acto de amor hacia su hijo. Después de que el padre de Roberto los abandonara cuando el niño apenas tenía 5 años, ella había sido padre y madre, trabajadora y proveedora, enfermera y maestra. Había renunciado a sus propios sueños, a la posibilidad de rehacer su vida, a todo lo que una mujer podría desear, para asegurarse de que Roberto tuviera las oportunidades que ella nunca tuvo. Los 400,000 pesos que tenía ahorrados eran el fruto de 30 años de sacrificio. Cada billete representaba noches sin dormir, comidas frugales, ropa remendada una y otra vez, vacaciones nunca tomadas. Ese dinero era su seguro para la vejez, su red de protección para cuando sus manos ya no pudieran sostener la aguja con firmeza. Pero cuando vio la esperanza en los ojos de Roberto, cuando escuchó la emoción en su voz al describir el futuro que construiría en esa casa, Gloria supo que no había nada más importante que la felicidad de su hijo. «Por supuesto que te ayudaré», había respondido con una sonrisa que ocultaba el miedo que sentía en el pecho. Para eso están las madres, para ayudar a sus hijos a construir sus sueños. Roberto la había abrazado con tanta fuerza que Gloria sintió que su corazón podría estallar de felicidad. «Gracias, mamá. No sé qué haría sin ti. Te prometo que te lo voy a pagar todo, cada peso. Y cuando Valeria y yo nos casemos, tendrás tu propia habitación en la casa. Será tu hogar también». Esas palabras habían sellado la decisión de Gloria. Al día siguiente, acudió al banco y retiró todo su ahorro. Los 400,000 pesos en efectivo cabían en un sobre que pesaba mucho menos que los años de esfuerzo que representaban, pero que contenían todo el amor de una madre. Cuando se lo entregó a Roberto, él había llorado de gratitud, prometiendo una y otra vez que nunca olvidaría este sacrificio. Los meses siguientes habían transcurrido en un torbellino de preparativos. Roberto y Valeria se sumergieron en el proceso de compra, tramitando papeles, firmando documentos, eligiendo colores de pintura,
y diseñando la distribución de los muebles. Gloria participaba desde la distancia, ofreciendo consejos cuando se los pedían, imaginando cómo sería vivir en esa casa nueva, tener un jardín donde plantar rosas, una cocina espaciosa donde preparar las comidas dominicales para su familia. Sin embargo, con el paso del tiempo, Gloria comenzó a notar cambios sutiles en el comportamiento de su hijo. Las visitas se volvieron menos frecuentes, las llamadas telefónicas se acortaron, y cuando finalmente se veían, Roberto parecía distraído, evitando hablar de la casa o de los planes futuros. Cada vez que Gloria preguntaba sobre su habitación, sobre cuándo podría mudarse con ellos, Roberto cambiaba de tema o murmuraba algo vago sobre discutirlo después. Más preocupante aún era la presencia cada vez más dominante de Valeria. La joven que al principio parecía dulce y amable, ahora mostraba una faceta diferente cuando creía que Gloria no estaba prestando atención. Sus comentarios sobre el departamento de Gloria, sobre su forma de vida, sobre sus opiniones, comenzaron a tener un tono de condescendencia que hacía que Gloria sintiera un nudo en el estómago. En una ocasión, Gloria escuchó sin querer una conversación telefónica entre Roberto y Valeria. Su hijo no sabía que ella había llegado temprano de una cita con el doctor. La voz de Roberto sonaba tensa, casi suplicante, mientras decía algo sobre su madre y la promesa que le había hecho. La respuesta de Valeria, aunque Gloria no pudo escuchar las palabras exactas, tenía un tono imperioso que hizo que Roberto se quedara en silencio. Desde ese día, una sombra de inquietud comenzó a crecer en el corazón de Gloria. Intentó convencerse de que estaba imaginando cosas, que los nervios preboda y el estrés de la mudanza estaban afectando a todos. Pero en las noches, cuando la soledad de su departamento se volvía abrumadora, no podía evitar preguntarse si había cometido un error al confiar tan ciegamente. Finalmente llegó la invitación. Roberto la llamó una tarde para decirle que la mudanza sería el próximo sábado. Su voz sonaba extraña, como si estuviera leyendo un guión preparado. Gloria, emocionada a pesar de sus temores, comenzó inmediatamente a empacar sus pertenencias. No tenía mucho. Una vida entera cabía en unas cuantas cajas. Fotografías, recuerdos, la máquina de coser que había sido su compañera fiel durante décadas, algunas prendas de ropa, sus libros favoritos. El viernes por la noche, mientras terminaba de empacar la última caja, Gloria se detuvo frente al espejo del baño. La mujer que la miraba desde el otro lado tenía 65 años, pero parecía mayor. El trabajo duro había dejado su huella en las arrugas profundas alrededor de sus ojos, en las manos callosas, en la espalda ligeramente encorvada. Sin embargo, en sus ojos aún brillaba la esperanza, la ilusión de comenzar un nuevo capítulo en su vida, de vivir cerca de su hijo, de conocer a sus futuros nietos, de tener por fin un hogar donde pudiera descansar. Mañana, se dijo a sí misma, mañana comenzará una nueva vida, mañana todo tendrá sentido. Pero lo que Gloria no sabía, lo que no podría haber imaginado ni en sus peores pesadillas, era que el día siguiente no traería el final feliz que había soñado, sino el comienzo de una traición que destrozaría su mundo y la forzaría a encontrar una fortaleza que nunca supo que poseía. En pocas horas, descubriría que el amor de una madre, aunque incondicional, puede ser cruelmente traicionado y que las promesas, por más sinceras que parezcan, pueden romperse con la misma facilidad con que se hacen. El sábado amaneció con un cielo despejado que parecía burlarse de la tormenta que estaba por desatarse. Gloria se levantó antes del alba, como había hecho durante toda su vida, pero esta vez no fue para trabajar, sino para prepararse para su nueva vida. Se vistió con cuidado, eligiendo su mejor blusa morada, la que Roberto le había regalado el Día de las Madres 2 años atrás. Se maquilló ligeramente,
Peinó su cabello plateado con esmero y se miró una última vez en el espejo antes de salir. Roberto había prometido pasar por ella a las 10 de la mañana con una camioneta prestada para llevar sus cosas. Gloria esperó junto a sus cajas, cada minuto sintiéndose como una hora. A las 10:30, escuchó el sonido de un vehículo estacionándose frente a su edificio. Su corazón se aceleró con una mezcla de emoción y nerviosismo que le recordaba a cuando Roberto era niño y ella lo esperaba a la salida de la escuela. Bajó las escaleras con dificultad, su rodilla artrítica protestando con cada escalón. Al llegar a la entrada vio a Roberto bajando de una camioneta blanca. Su hijo lucía demacrado, con ojeras profundas y una expresión que Gloria no supo descifrar. No era la alegría que esperaba ver en el rostro de alguien que estaba a punto de mudarse a su casa nueva. Era algo más parecido a la resignación o quizás al remordimiento. «Hola, mamá», dijo Roberto sin mirarla directamente a los ojos. «¿Ya tienes todo listo?» Gloria asintió, sintiendo que algo estaba mal, pero sin atreverse a preguntar. Durante el trayecto hacia la nueva casa, el silencio en la cabina de la camioneta era tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Roberto encendió la radio, pero incluso la música alegre que sonaba no lograba aligerar la tensión que flotaba entre ellos. Gloria intentó iniciar conversación varias veces, preguntando sobre los vecinos, sobre el jardín, sobre los planes de decoración, pero las respuestas de Roberto eran monosilábicas y evasivas. Finalmente, después de 40 minutos que parecieron una eternidad, la camioneta se detuvo frente a una casa de 2 pisos con fachada de cantera y un pequeño jardín delantero. Era incluso más hermosa de lo que Gloria había imaginado. Las ventanas eran amplias, dejando entrar la luz del sol. El jardín, aunque pequeño, tenía espacio suficiente para las rosas que Gloria soñaba con plantar. Un camino de piedra conducía a la puerta principal, pintada de un color azul acero que le daba a la casa un aire de distinción. «Es hermosa», susurró Gloria, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. «Roberto, es perfecta». «Sí», respondió su hijo con voz apagada. «Valeria la eligió». Antes de que Gloria pudiera responder, la puerta principal se abrió y Valeria apareció en el umbral. Llevaba unos pantalones de mezclilla ajustados y una blusa blanca impecable. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado en una cola de caballo alta. Pero lo que más llamó la atención de Gloria fue su expresión. No había calor en su sonrisa, no había bienvenida en sus ojos. Era la sonrisa que una persona da a un vendedor a domicilio no deseado. «Gloria, qué bueno que llegaste», dijo Valeria con una voz que sonaba demasiado dulce para ser sincera. «Roberto, ayúdame a traer las cajas». Gloria comenzó a caminar hacia la entrada, su corazón lleno de esperanza a pesar de las señales de advertencia que su instinto le enviaba. Cruzó el umbral y se detuvo para admirar el interior. La sala era espaciosa y luminosa, con pisos de madera que brillaban bajo la luz que entraba por las ventanas. Los muebles eran nuevos y elegantes, muy diferentes del estilo sencillo que Gloria prefería, pero hermosos de todas formas. «¿Dónde está mi habitación?», preguntó Gloria con una sonrisa tímida mirando hacia las escaleras que conducían al segundo piso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto, que acababa de entrar con la primera caja, se quedó petrificado en medio de la sala. Valeria, por su parte, dejó escapar una risa breve y sin humor que hizo que la sangre de Gloria se helara en sus venas. «Tu habitación», repitió Valeria, como si las palabras fueran parte de un chiste privado. «Gloria, creo que hay un malentendido». Roberto dejó caer la caja que cargaba. El sonido del impacto resonó en la sala como un mal presagio. Su rostro había palidecido completamente y no podía mirar a su madre a los ojos.
Mamá, comenzó Roberto, su voz apenas un susurro. Nosotros, tenemos que hablar. Gloria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se apoyó en la pared más cercana, su mano temblando contra el papel tapiz nuevo. No entiendo, dijo Gloria, aunque en el fondo de su corazón ya comenzaba a comprender lo incomprensible. Roberto, me prometiste que tendría mi propia habitación aquí. Me prometiste que esta sería mi hogar también. Valeria se cruzó de brazos, su expresión endureciéndose. Mira, Gloria, esta es nuestra casa, de Roberto y mía. Es un espacio para nosotros, para cuando formemos nuestra familia. No hay lugar para otras personas viviendo aquí permanentemente. Las palabras cayeron sobre Gloria como cubetas de agua helada. Otras personas, así la llamaba Valeria, no suegra, no madre de Roberto, no familia, otras personas. Pero yo di todo mi dinero para el enganche, dijo Gloria, su voz quebrándose. 400,000 pesos, todo lo que tenía. Roberto me prometió, y te lo agradecemos mucho, interrumpió Valeria con una sonrisa condescendiente. Fue un préstamo muy generoso. Te lo pagaremos poco a poco, por supuesto. Pero eso no significa que vayas a vivir aquí. No fue un préstamo, susurró Gloria, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. Era para que pudiéramos vivir juntos, para que yo tuviera un hogar en mi vejez. Roberto finalmente encontró su voz, aunque sonaba ahogada y distante. Mamá, las cosas cambiaron. Valeria y yo discutimos los planes y decidimos que es mejor así. Pero te visitaremos, te lo prometo, y te pagaremos el dinero. ¿Cuándo?, preguntó Gloria, aferrándose a esa única promesa como un náufrago a un trozo de madera. ¿Cuándo me pagarán? Valeria y Roberto intercambiaron una mirada. Poco a poco, respondió Roberto sin convicción. Cuando podamos. Gloria miró a su alrededor, viendo realmente la casa por primera vez. Los muebles nuevos y caros, el televisor de pantalla gigante montado en la pared, las lámparas de diseñador, los cuadros enmarcados profesionalmente, todo comprado con el dinero que debería haber sido su seguridad. Y mientras tanto, ¿qué voy a hacer?, preguntó Gloria, su voz apenas audible. Gasté todo en ayudarlos. No tengo ahorros. No tengo nada. Puedes seguir en tu departamento, sugirió Valeria con tono despreocupado, como si estuviera hablando del clima, y seguir trabajando. Todavía eres joven. Gloria sintió que algo se rompía dentro de ella. No era solo su corazón, aunque ese ciertamente se había hecho pedazos. Era algo más profundo, más fundamental. Era la imagen que tenía de su hijo, el niño que había criado con tanto amor y sacrificio, el hombre que creía conocer. Roberto, dijo Gloria, mirando directamente a su hijo, obligándolo a encontrar sus ojos. ¿Esto es lo que realmente quieres? ¿Dejarme sin nada después de que te di todo? Roberto abrió la boca para responder, pero fue Valeria quien habló. Lo que queremos es empezar nuestra vida juntos, sin interferencias, sin obligaciones. Tú elegiste darnos ese dinero, Gloria. Nadie te obligó. Y en ese momento, mientras miraba a su hijo asentir débilmente a las palabras de Valeria, Gloria comprendió la magnitud de su error y la profundidad de la traición que enfrentaba. Gloria permaneció de pie en medio de la sala que nunca sería su hogar, tratando de procesar las palabras que acababa de escuchar. El mundo a su alrededor parecía distorsionarse, como si estuviera viendo todo a través de un cristal empañado. Sus piernas temblaban y tuvo que apoyarse nuevamente en la pared para no caer. Roberto, por favor, suplicó Gloria, extendiendo una mano temblorosa hacia su hijo. Dime que esto no está pasando. Dime que no me trajiste aquí solo para humillarme. Roberto bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos de su madre. Sus hombros se encorvaron como si cargara un peso insoportable.
Mamá, yo... comencé, pero su voz se quebró. No empieces con el drama, Gloria, interrumpió Valeria con un suspiro exagerado de fastidio. Te estamos siendo honestos. Eso es más de lo que mucha gente haría. Deberías estar agradecida de que al menos te vamos a pagar. ¿Agradecida?, repitió Gloria, sintiendo cómo la incredulidad se transformaba lentamente en rabia. ¿Agradecida de que me roben todo lo que tengo? ¿Agradecida de que mi propio hijo me traicione? Nadie te robó nada, respondió Valeria con frialdad, cruzándose de brazos. Diste el dinero voluntariamente. Nadie te puso una pistola en la cabeza. Gloria miró a Roberto, buscando alguna señal del niño que había criado, del joven que la abrazaba y le prometía cuidarla siempre. Pero lo único que vio fue a un hombre débil, dominado, que no tenía el valor de defender a su propia madre. ¿Y tú?, preguntó Gloria, su voz ganando fuerza a pesar del dolor. ¿No vas a decir nada? ¿Vas a permitir que me hable así? Roberto levantó la vista brevemente, sus ojos enrojecidos. Lo siento, mamá, murmuró, pero Valeria tiene razón. No podemos tener a alguien más viviendo aquí. Necesitamos nuestro espacio. Alguien más, repitió Gloria, las palabras como veneno en su boca. Soy tu madre, Roberto, la mujer que te crió sola, que trabajó día y noche para darte una educación, para que nunca te faltara nada. Y ahora soy alguien más. Valeria rodó los ojos con impaciencia. Mira, esto está volviéndose innecesariamente dramático. Roberto, saca sus cajas de la camioneta y llévalas de vuelta a su departamento. Tenemos cosas que hacer. No, dijo Gloria con firmeza, enderezándose a pesar del dolor que sentía en todo el cuerpo. No me iré hasta que tengamos esta conversación como debe ser. Roberto, mírame. Su hijo levantó lentamente la cabeza, y por un momento Gloria vio un destello de culpa en sus ojos. Ese destello le dio esperanza, una esperanza pequeña pero real de que todavía había algo de conciencia en él. ¿Te acuerdas?, continuó Gloria con voz temblorosa, cuando tenías 8 años y te enfermaste de neumonía. ¿Recuerdas cómo me quedé despierta 3 noches seguidas a tu lado en el hospital? Perdí mi trabajo por esas faltas, pero no me importó porque tú eras lo único que me importaba. Roberto apartó la mirada nuevamente, pero Gloria no se detuvo. ¿Recuerdas cuando querías estudiar ingeniería y no teníamos dinero para la colegiatura? Vendí el anillo de compromiso que tu abuela me había dejado, el único recuerdo valioso que tenía de ella, para pagar tu primer semestre. Y cuando me preguntaste dónde estaba, te mentí y te dije que lo había perdido porque no quería que te sintieras culpable. Ya basta, mamá, dijo Roberto, su voz quebrada. No hagas esto más difícil. ¿Difícil para quién?, estalló Gloria. ¿Para ti? ¿Te parece difícil, Roberto? ¿Sabes qué es difícil? Difícil es trabajar 12 horas al día cosiendo hasta que te sangran los dedos. Difícil es comer arroz y frijoles durante semanas para poder comprarle zapatos nuevos a tu hijo. Difícil es renunciar a todo, absolutamente todo, por amor. Y ahora me entero de que todo ese sacrificio, todo ese amor, no valió nada. Por supuesto que valió, intervino Valeria con tono burlón. Por eso Roberto es un hombre exitoso ahora. Deberías estar orgullosa de lo que lograste. Tu trabajo ya está hecho, Gloria. Ahora déjanos vivir nuestra vida. Las palabras de Valeria fueron como bofetadas. Gloria las sintió físicamente, cada una dejando una marca invisible pero dolorosa. Miró alrededor de la sala nuevamente, viendo los detalles que antes no había notado. En las paredes no había una sola fotografía de ella, ni una imagen de Roberto de niño, ni recuerdos de su vida antes de Valeria. Era como si Gloria no existiera, como si 30 años de historia hubieran sido borrados deliberadamente. «Ven, quiero enseñarte algo», dijo Valeria de repente,
con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ya que estás aquí, al menos conoce la casa. Gloria la siguió por las escaleras, cada escalón requiriendo un esfuerzo monumental. Su corazón latía con fuerza, un presentimiento oscuro creciendo en su pecho. En el segundo piso, Valeria abrió puerta tras puerta, mostrando cada habitación con orgullo apenas contenido. «Esta es nuestra recámara principal», anunció abriendo una puerta doble. La habitación era espaciosa y lujosa, con una cama king size y muebles modernos. «Esta será la habitación del bebé, cuando lo tengamos», continuó Valeria, señalando otra puerta. «Y esta es la oficina de Roberto. Y aquí», abrió la última puerta, «está el cuarto de huéspedes». Gloria entró lentamente en la habitación. Era pequeña pero acogedora, con una ventana que daba al jardín trasero. Por un momento, un destello de esperanza brilló en su pecho. Tal vez Valeria había estado bromeando cruelmente. Tal vez esta era su habitación después de todo. «Podrás quedarte aquí cuando vengas de visita», dijo Valeria, destruyendo esa breve ilusión. «1 o 2 noches al mes, máximo. No queremos que te sientas completamente excluida de nuestras vidas». Gloria se giró para mirar a Valeria directamente a los ojos. «¿Por qué?», preguntó simplemente. «¿Por qué me odias tanto? ¿Qué te hice?». Valeria soltó una risa breve y fría. «No te odio, Gloria. Simplemente no quiero que interfiriendo en mi matrimonio. He visto lo que pasa cuando las suegras viven con las parejas jóvenes. Todo es mamá dice, mamá quiere, mamá necesita. Roberto es mi esposo ahora, no tu niño pequeño». «Nunca interferiría», protestó Gloria débilmente. «Ya lo estás haciendo, solo con tu presencia», respondió Valeria. «Roberto todavía te ve como la mártir que sacrificó todo por él. Eso genera culpa, y la culpa genera resentimiento. Yo solo estoy cortando el problema de raíz». En ese momento, Roberto apareció en el marco de la puerta. Su expresión era una mezcla de vergüenza y alivio, como si estuviera contento de que Valeria dijera las cosas que él no se atrevía a decir. «Mamá», dijo suavemente, tratando de tomar su mano. «Entiende, por favor. Esto es lo mejor para todos». Gloria retiró su mano como si el toque de Roberto quemara. «No, hijo. Esto es lo mejor para ti y para ella. Para mí, esto es el fin de todo». Y con esas palabras, algo fundamental se rompió dentro de Gloria. No solo su corazón, no solo sus sueños, sino su fe en el amor incondicional, en la bondad inherente de las personas, en que el sacrificio y la devoción de una madre significaban algo. Gloria bajó las escaleras lentamente, aferrándose al barandal con manos que temblaban incontrolablemente. Cada paso era una agonía, no por el dolor físico en sus rodillas artríticas, sino por el peso aplastante de la traición que ahora comprendía en toda su magnitud. Al llegar a la sala, se dirigió hacia las cajas que Roberto había dejado cerca de la entrada. Sus pertenencias, toda su vida empacada en 5 cajas de cartón, ahora parecían tan insignificantes, tan patéticas. Roberto y Valeria la siguieron escaleras abajo. Gloria podía sentir sus miradas clavadas en su espalda, podía imaginar las expresiones en sus rostros, la impaciencia de Valeria, queriendo que se fuera de una vez, la culpa de Roberto, luchando con la manipulación de su esposa. Pero Gloria ya no volteó a mirarlos. No podía soportar ver el rostro de su hijo en ese momento. «Voy a necesitar que firmes esto», dijo Valeria de repente, sacando un papel doblado del bolsillo trasero de sus pantalones. «Es solo una formalidad». Gloria tomó el papel con dedos temblorosos y lo desdobló. Sus ojos, nublados por las lágrimas contenidas, lucharon por enfocar las palabras impresas. Era un documento, redactado en lenguaje legal, que apenas podía comprender, pero ciertas frases saltaron de la página como cuchillos. Reconocimiento de donación voluntaria, sin expectativa de reembolso.
Renuncia a cualquier reclamo futuro sobre la propiedad. ¿Qué es esto?, preguntó Gloria, su voz apenas un susurro. Es para protegernos legalmente, explicó Valeria con tono casual, como si estuviera hablando de una receta de cocina. Así queda claro que el dinero fue un regalo, no un préstamo. Evita malentendidos futuros. Pero dijiste que me lo iban a pagar, protestó Gloria, sintiendo cómo la última chispa de esperanza se extinguía en su pecho. Valeria se encogió de hombros con indiferencia. Las cosas cambian. Además, una madre no debería cobrarle a su hijo, ¿no crees? Eso sería como admitir que tu amor tiene un precio. Las palabras eran tan retorcidas, tan maliciosas, que Gloria se quedó sin aliento. Valeria había tomado el amor maternal más puro y lo había transformado en un arma contra ella. Si Gloria insistía en que le pagaran, quedaría como una madre interesada y mezquina. Si firmaba el documento, perdería todo sin posibilidad de recuperarlo. «Roberto, por favor», suplicó Gloria, volviéndose hacia su hijo. «No me hagas esto. No firmaré esto». Roberto evitó su mirada, estudiando sus zapatos con fascinación repentina. «Mamá, sería mejor si lo firmas. Así no hay problemas después». Valeria habló con un abogado y dijo que es lo correcto. «¿Valeria habló con un abogado?», repitió Gloria, la realidad de la situación golpeándola como un mazo. Esto estaba planeado. Todo estaba planeado desde el principio. «No seas dramática», suspiró Valeria. «Solo estamos siendo precavidos. Ahora firma y podemos seguir adelante». Gloria miró el documento nuevamente, sus manos temblando tanto que el papel se sacudía visiblemente. En ese momento algo cambió dentro de ella. La desesperación y el dolor comenzaron a transformarse en algo diferente, algo más fuerte. Rabia. «No», pensó Gloria, «no voy a dejar que me destruyan completamente». «No», dijo en voz alta, su voz adquiriendo una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. «No voy a firmar esto». El rostro de Valeria se endureció inmediatamente. «Creo que no entiendes tu situación, Gloria. No tienes opción». «Siempre hay opciones», respondió Gloria, doblando el papel y devolviéndoselo. «Y yo elijo no firmar esto. Elijo consultar con mi propio abogado. Elijo pelear por lo que es mío». Roberto finalmente levantó la vista, el pánico visible en sus ojos. «Mamá, no hagas esto, por favor. No arruines las cosas entre nosotros». «¿Yo arruinar las cosas?», exclamó Gloria, sintiendo cómo décadas de paciencia y sacrificio se transformaban en indignación justa. «Roberto, tú las arruinaste el momento en que decidiste mentirme, el momento en que me prometiste un hogar y planeabas dejarme sin nada». Valeria dio un paso adelante, su expresión endureciéndose aún más. «Escucha bien, Gloria. Puedes hacer esto por las buenas o por las malas. Si no firmas, Roberto cortará todo contacto contigo. No nos volverás a ver. No conocerás a tus nietos si los tenemos. Estarás completamente sola». Las palabras fueron diseñadas para herir, para aterrorizar, para someter, y funcionaron parcialmente. Gloria sintió que el miedo se apoderaba de ella nuevamente. La idea de perder a Roberto para siempre, de no conocer a sus futuros nietos, era casi insoportable. Pero algo en la crueldad de Valeria, en la cobardía de Roberto, encendió una chispa de rebeldía que no sabía que poseía. «Si esa es tu decisión, Roberto», dijo Gloria, mirando directamente a su hijo, «entonces que así sea. Pero no voy a firmar esto. No voy a facilitarles las cosas después de lo que me han hecho». «Eres una egoísta», escupió Valeria con veneno. «Prefieres arruinar la relación con tu hijo que aceptar la realidad». «La realidad», respondió Gloria con voz temblorosa pero firme, «es que ustedes planearon robarme. La realidad es que me engañaron para sacarme todos mis ahorros. Y la realidad es que no voy a permitir que me destruyan sin pelear».
Roberto se pasó las manos por el cabello con frustración. «Mamá, por favor, no lo hagas más difícil de lo que ya es». «¿Difícil para quién?», preguntó Gloria. «¿Para ti, que tienes casa nueva y cero remordimientos? ¿O para mí, que me quedo sin nada después de darte todo?». El silencio que siguió fue denso y cargado de tensión. Valeria miraba a Gloria con odio apenas contenido. Roberto parecía estar al borde del colapso, atrapado entre su madre y su esposa, sin el valor de defender a ninguna de las dos. «Vete», dijo Valeria finalmente, señalando la puerta. «Vete y no vuelvas hasta que estés lista para ser razonable». Gloria asintió lentamente, recogiendo su bolso. No se molestó en tocar las cajas. Ya no quería nada que hubiera estado en esa casa, en ese lugar que había albergado tantas esperanzas y ahora solo contenía traición. «Roberto», dijo Gloria antes de salir, «una última cosa. Cuando tengas hijos, cuando sean el centro de tu mundo, cuando harías cualquier cosa por ellos, acuérdate de este día. Acuérdate de cómo trataste a la mujer que te amó incondicionalmente y reza para que tus hijos nunca te hagan lo mismo que tú me hiciste a mí». Las palabras salieron cargadas de dolor y profecía. Roberto palideció visiblemente, pero Valeria lo tomó del brazo con firmeza, manteniéndolo en su lugar. Gloria salió de la casa, cerrando la puerta detrás de ella con suavidad. No miró atrás, no podía permitirse mirar atrás. El sol de la tarde la cegó momentáneamente cuando llegó a la acera. Se detuvo, desorientada, sin saber qué hacer o a dónde ir. No tenía dinero para un taxi. El autobús más cercano estaba a varias cuadras de distancia. Comenzó a caminar, cada paso alejándola de la casa que debería haber sido su hogar, llevándola hacia un futuro incierto y aterrador. Las lágrimas finalmente comenzaron a caer libremente, empapando su blusa morada, la blusa que Roberto le había regalado en tiempos más felices. Mientras caminaba por las calles desconocidas del vecindario, Gloria no sabía que este día, el peor día de su vida, sería también el comienzo de algo inesperado. No sabía que su negativa a firmar ese documento, su decisión de no rendirse sin pelear, sería el primer paso en un camino que la llevaría a descubrir una fortaleza que nunca supo que tenía. Gloria había caminado 3 cuadras cuando sus piernas finalmente se negaron a continuar. Se detuvo junto a una parada de autobús, dejándose caer pesadamente en la banca de metal. El sol de la tarde ardía sobre su cabeza, pero ella apenas lo notaba. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios, recuerdos dolorosos y preguntas sin respuesta. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento exacto su hijo se había transformado en un extraño? Una mujer mayor se sentó junto a ella, cargando bolsas del supermercado. Le dirigió una mirada de curiosidad, notando las lágrimas que aún corrían por las mejillas de Gloria, el maquillaje corrido, las manos temblorosas. «¿Se encuentra bien, señora?», preguntó con genuina preocupación. Gloria intentó responder, pero las palabras se atascaron en su garganta. Asintió débilmente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, pero su cuerpo la traicionó con un sollozo que no pudo contener. La mujer colocó una mano gentil sobre el hombro de Gloria, esperando pacientemente a que recuperara la compostura. «Mi hijo», logró decir finalmente Gloria entre sollozos. «Mi hijo me traicionó». La mujer no pidió detalles, no hizo preguntas invasivas, simplemente permaneció ahí, ofreciendo su presencia silenciosa como consuelo. Después de varios minutos, cuando Gloria comenzó a calmarse, la mujer sacó un pañuelo limpio de su bolso y se lo ofreció. «Los hijos a veces nos rompen el corazón», dijo la mujer con voz suave y sabia, «pero somos más fuertes de lo que creemos. Créame, yo lo sé». Gloria tomó el pañuelo, limpiándose el rostro con manos aún temblorosas. «Gracias», susurró.
No sé qué voy a hacer ahora. El autobús llegó en ese momento abriendo sus puertas con un suspiro neumático. La mujer se levantó, recogiendo sus bolsas. ¿Va a subir?, preguntó. Gloria buscó en su bolso, sus dedos temblando mientras contaba las monedas que encontró. Apenas tenía suficiente para el pasaje. Asintió, levantándose con dificultad. Cada músculo de su cuerpo parecía protestar, como si hubiera envejecido décadas en esas pocas horas. El viaje de regreso a su departamento fue interminable. Gloria miraba por la ventana sin ver realmente nada, perdida en sus pensamientos. Cada semáforo en rojo parecía durar una eternidad. El autobús estaba lleno de gente que regresaba del trabajo, del mercado, de sus actividades del sábado. Todos parecían tener un propósito, un destino, una vida que seguir. Gloria se sentía como un fantasma entre ellos, desconectada de la realidad. Cuando finalmente llegó a su edificio, el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras que en otro momento habría encontrado hermosos. Subió las escaleras con dificultad, cada escalón requiriendo un esfuerzo consciente. Al llegar a su puerta, se detuvo. Del otro lado estaba su departamento vacío, las paredes desnudas donde antes colgaban fotografías, los espacios vacíos donde antes estaban sus pertenencias. Abrió la puerta lentamente y entró. El departamento estaba exactamente como lo había dejado esa mañana, cuando salió llena de esperanza e ilusión. Pero ahora todo se veía diferente. Las paredes parecían más grises, el espacio más pequeño y deprimente. No había cajas porque las había llevado con Roberto. No había muebles porque los había vendido o regalado asumiendo que no los necesitaría. Lo único que quedaba era un colchón viejo en el piso del dormitorio y algunos trastes en la cocina. Gloria se dejó caer sobre el colchón, abrazando sus rodillas contra el pecho. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz decreciente que entraba por la ventana. Y ahí, en la soledad absoluta de ese espacio vacío, Gloria permitió que todo el dolor, toda la traición, toda la desesperación salieran de ella en sollozos que sacudían todo su cuerpo. Lloró por los 30 años de sacrificio que habían sido en vano. Lloró por el hijo que había perdido, no a la muerte sino a algo peor, a la codicia y la manipulación. Lloró por los sueños rotos, por el futuro que había imaginado rodeada de familia, nietos, amor. Lloró por la ingenuidad que la había llevado a confiar tan ciegamente, y lloró por sí misma, por la mujer de 65 años que ahora se encontraba sin dinero, sin hogar, sin esperanza. La noche cayó completamente, sumiendo el departamento en oscuridad. Gloria no se movió para encender la luz. La oscuridad era casi un consuelo, ocultándola del mundo, permitiéndole existir sin tener que enfrentar la brutal realidad de su situación. No tenía hambre, aunque no había comido nada en todo el día. No tenía energía para moverse. Solo quería desaparecer. El sonido del teléfono la sobresaltó. Gloria lo ignoró al principio, pero siguió sonando insistentemente. Con manos temblorosas, buscó el aparato en su bolso. La pantalla mostraba el nombre de Roberto. Por un momento, su corazón se aceleró con esperanza. Tal vez se había arrepentido. Tal vez había recuperado la razón. Tal vez venía a disculparse y a arreglar todo. Contestó con voz ronca de tanto llorar. «¿Roberto?» «Mamá». La voz de su hijo sonaba tensa, casi molesta. «Necesitamos hablar sobre las cajas que dejaste. Valeria dice que no puede tenerlas en la sala. Tienes que venir a recogerlas». La esperanza se desvaneció tan rápidamente como había aparecido. Gloria cerró los ojos, sintiendo un nuevo nivel de dolor que no creía posible. Ese era el motivo de su llamada. No para disculparse, no para verificar que había llegado bien a casa,
sino para quejarse de las cajas. «No tengo cómo ir por ellas», respondió Gloria con voz apagada. «No tengo dinero para el pasaje». Se escuchó un murmullo al fondo, la voz de Valeria diciendo algo que Gloria no pudo distinguir claramente. Luego Roberto volvió a hablar. «Entonces las vamos a tirar. No podemos guardarlas aquí. Haz lo que quieras», dijo Gloria, y colgó. El teléfono volvió a sonar casi inmediatamente, pero esta vez Gloria no contestó. Lo apagó completamente y lo dejó caer sobre el colchón. No quería hablar con nadie. No quería existir en ese momento. Las horas pasaron con una lentitud agónica. Gloria permaneció acostada en el colchón, mirando al techo invisible en la oscuridad. Su mente reproducía una y otra vez los eventos del día, buscando señales que había ignorado, momentos donde podría haber evitado este desastre. Pero no había nada. Roberto había sido un actor perfecto, manteniendo la mentira hasta el final. Cerca de la medianoche, Gloria escuchó ruidos en el pasillo, voces conocidas de vecinos que regresaban de alguna reunión familiar. Risas, conversaciones alegres sobre la cena que acababan de compartir. El contraste entre su miseria y la felicidad de otros era casi insoportable. Se levantó lentamente, sus articulaciones protestando después de horas en la misma posición. Caminó hacia la ventana y miró hacia afuera. La ciudad brillaba con miles de luces, cada una representando una vida, una historia, un hogar. En algún lugar de esa ciudad estaba la casa que ella había ayudado a comprar, donde su hijo dormía cómodamente junto a la mujer que había orquestado su destrucción. Gloria apoyó la frente contra el cristal frío de la ventana. Tenía 65 años, sin ahorros, sin trabajo seguro, sin familia que la apoyara. El futuro que la esperaba era aterrador. Tendría que volver a coser, aunque sus manos ya no eran tan ágiles como antes. Tendría que sobrevivir con lo mínimo, contando cada peso. Y lo peor de todo, tendría que hacerlo sola. Pero en medio de esa desesperación, en el punto más bajo de su vida, algo pequeño pero importante comenzó a germinar en el corazón de Gloria. No era esperanza exactamente, era algo más primitivo: supervivencia, la negativa a dejarse destruir completamente. El domingo amaneció gris y lluvioso, como si el clima mismo reflejara el estado de ánimo de Gloria. Se despertó temprano, no porque quisiera, sino porque el sueño la había abandonado después de apenas 3 horas de descanso inquieto. Su cuerpo dolía, sus ojos ardían de tanto llorar y su estómago rugía de hambre. Se levantó del colchón y caminó hacia la cocina, donde abrió el refrigerador casi vacío. 2 huevos, medio litro de leche y unas tortillas. Eso era todo lo que tenía. Preparó los huevos con movimientos mecánicos, sin realmente pensar en lo que hacía. Comió de pie junto a la ventana, masticando sin saborear, llenando su estómago por pura necesidad de supervivencia. Mientras comía, su mente comenzó a trabajar de forma más práctica. Necesitaba hacer un inventario de su situación, por devastadora que fuera. Después de desayunar, Gloria se sentó en el suelo de la sala con una libreta vieja que encontró en un cajón. En la parte superior de la página escribió: «Lo que tengo». Debajo de eso, comenzó a hacer una lista: ropa suficiente para una semana, su máquina de coser vieja, algunos trastes de cocina, el colchón, y en términos de dinero, contó las monedas y billetes que le quedaban: 320 pesos. Eso era todo. Volteó la página y escribió: «Lo que debo. Renta del departamento, 2.500 pesos mensuales, vence en una semana. Luz, agua, aproximadamente 500 pesos. Comida, al menos 1.000 pesos al mes si era muy cuidadosa. Transporte para buscar trabajo». La suma total era aterradora, mucho más de lo que tenía. La tercera página la tituló: «Opciones». Esta fue la más difícil de llenar. Podía buscar trabajo como costurera,
pero sus antiguos clientes probablemente ya habían encontrado a alguien más. Podía intentar conseguir trabajo en una fábrica, pero a su edad y con sus problemas de artritis, nadie la contrataría. Podía pedir ayuda a amigos, pero la verdad era que había descuidado todas sus amistades durante años, enfocándose completamente en Roberto. El sonido de unos golpes en la puerta la sacó de sus pensamientos. Gloria se quedó paralizada, su corazón latiendo con fuerza. Por un momento absurdo, pensó que podría ser Roberto viniendo a disculparse, pero cuando abrió la puerta, encontró a doña Carmela, su vecina del departamento de al lado, una mujer de 70 años con ojos bondadosos y una sonrisa cálida. «Gloria, mijita», dijo doña Carmela con preocupación evidente en su rostro. «Te escuché llorar anoche. ¿Estás bien?». Las palabras simples, el tono de genuina preocupación, fueron suficientes para romper las defensas que Gloria había estado construyendo. Las lágrimas comenzaron a fluir nuevamente, y antes de que pudiera detenerlo, toda la historia salió en un torrente de palabras entrecortadas. Doña Carmela escuchó en silencio, su expresión transformándose de preocupación a horror y finalmente a indignación justa. «Ese muchacho desagradecido», exclamó doña Carmela cuando Gloria terminó, «después de todo lo que hiciste por él. Y esa mujer, esa víbora, ¿cómo se atreve?». Gloria se limpió las lágrimas, sintiéndose extrañamente aliviada de haber compartido su carga. «No sé qué voy a hacer, doña Carmela. No tengo dinero, no tengo trabajo. La renta vence en una semana». Doña Carmela tomó las manos de Gloria entre las suyas, arrugadas pero sorprendentemente fuertes. «Primero, vas a comer algo decente. Te voy a traer comida de mi cocina. Segundo, vamos a hablar con don Pedro el casero. Es un hombre duro pero justo. Quizás pueda darte un poco más de tiempo. Y tercero, voy a pasar la voz entre las vecinas. Alguien debe necesitar una costurera». «Pero mi máquina está vieja», protestó Gloria débilmente, «y mis manos ya no son tan rápidas. Tus manos tienen más experiencia que las de cualquier muchacha joven», respondió doña Carmela con firmeza. «Y no estás sola en esto, Gloria. Los vecinos nos cuidamos entre nosotros». Las palabras de doña Carmela fueron el primer rayo de luz en la oscuridad que había consumido a Gloria. No era mucho, no era una solución completa, pero era algo. Era la diferencia entre rendirse completamente y encontrar la voluntad de luchar. Esa tarde, doña Carmela cumplió su promesa. Trajo un plato de arroz con pollo que olía delicioso y le recordó a Gloria que todavía había bondad en el mundo. Mientras comían juntas, doña Carmela compartió su propia historia de dolor y supervivencia. Su esposo la había dejado 30 años atrás con 5 hijos pequeños. Había sobrevivido lavando ropa, limpiando casas, haciendo cualquier trabajo honesto que pudiera encontrar. «Hubo momentos en que quise rendirme», confesó doña Carmela. «Noches en que mis hijos se dormían con hambre porque no tenía suficiente comida. Pero seguí adelante, un día a la vez. Y mis hijos, todos adultos ahora, me cuidan, me visitan, me ayudan, porque vieron mi sacrificio y lo valoraron». La implicación era clara. Roberto aún era joven, aún podía cambiar. Tal vez con el tiempo vería el error de sus acciones. Pero Gloria no estaba tan segura. Había visto algo en los ojos de Valeria, una frialdad calculadora que le decía que esta situación no era un simple malentendido, sino un plan deliberado. Al día siguiente, el lunes, Gloria se levantó con un propósito renovado. No iba a rendirse. No le daría esa satisfacción a Valeria ni a Roberto. Se vistió con su mejor ropa, aunque estaba algo arrugada por haber estado en una caja. Se maquilló cuidadosamente, ocultando las ojeras y el cansancio, y salió a buscar trabajo. Las primeras 3 tiendas que visitó no necesitaban costureras. La cuarta le ofreció trabajo a destajo, pagando por pieza terminada,
pero las tarifas eran tan bajas que tendría que trabajar 16 horas al día para ganar lo suficiente. La quinta tienda estaba cerrando permanentemente. Para cuando llegó la tarde, Gloria había caminado tanto que sus pies sangraban dentro de sus zapatos gastados. Se detuvo en un parque para descansar, sentándose en una banca bajo la sombra de un árbol grande. Observó a las familias jugando, a los niños corriendo, a las parejas paseando tomadas de la mano. Cada escena era un recordatorio de lo que había perdido, de lo que nunca tendría. Un grupo de mujeres mayores estaba haciendo ejercicio en un área del parque, siguiendo las instrucciones de una instructora joven y enérgica. Gloria las observó, notando sus sonrisas, sus conversaciones amigables entre ejercicios. Parecían una comunidad, un grupo de apoyo. Una de ellas, una mujer de cabello blanco y rostro amable, notó que Gloria la observaba y le hizo un gesto para que se uniera. Gloria negó con la cabeza, sintiéndose fuera de lugar. No tenía energía para ejercicio, no tenía ganas de socializar. Pero la mujer no aceptó un no por respuesta. Caminó hacia donde estaba Gloria y se sentó a su lado. «Te ves como alguien que necesita una amiga», dijo la mujer con una sonrisa. «Me llamo Beatriz. ¿Quieres hablar?» Y por segunda vez en 2 días, Gloria se encontró contando su historia a una extraña que mostraba más compasión que su propio hijo. Beatriz escuchó sin interrumpir, asintiendo en los momentos apropiados, ofreciendo un pañuelo, cuando las lágrimas de Gloria volvieron a fluir. Cuando Gloria terminó, Beatriz permaneció en silencio por un momento, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «¿Sabes qué necesitas?», dijo finalmente. «Necesitas un abogado». Gloria miró a Beatriz con incredulidad. «¿Un abogado? No tengo dinero para pagar un abogado. Apenas tengo para comer esta semana». Beatriz sonrió con conocimiento. «Mi yerno es abogado. Se especializa en casos de fraude familiar. Ha visto situaciones como la tuya más veces de las que te imaginas. Déjame hablar con él. Quizás pueda ayudarte». «No quiero caridad», protestó Gloria débilmente. «No es caridad», respondió Beatriz con firmeza. «Es justicia. Lo que tu hijo y esa mujer te hicieron no está bien. Transferiste una cantidad enorme de dinero bajo la promesa de que tendrías un hogar. Eso es un contrato verbal, y en este país eso significa algo». Esa noche, Beatriz llamó a Gloria para darle el número de su yerno, el licenciado Martínez. Con manos temblorosas, Gloria marcó el número. La voz que contestó era joven pero profesional. Después de escuchar un resumen de la situación, el licenciado Martínez le pidió que fuera a su oficina al día siguiente. La oficina del licenciado Martínez estaba en un edificio modesto pero bien mantenido en el centro de la ciudad. Gloria llegó 30 minutos antes de su cita, demasiado nerviosa para quedarse en casa. La recepcionista, una mujer joven de sonrisa amable, le ofreció café mientras esperaba. Gloria aceptó, agradecida por algo que hacer con sus manos temblorosas. Cuando finalmente la llamaron, Gloria entró a una oficina pequeña pero ordenada. El licenciado Martínez era un hombre de unos 40 años, con lentes y una expresión seria pero no intimidante. Le indicó que se sentara y abrió una libreta nueva. «Cuénteme todo desde el principio», dijo. «No omita ningún detalle, por insignificante que parezca». Gloria pasó la siguiente hora relatando cada aspecto de la situación. El licenciado Martínez tomaba notas meticulosas, haciendo preguntas ocasionales para aclarar puntos específicos. Cuando Gloria mencionó el documento que Valeria había querido que firmara, los ojos del abogado se iluminaron con interés. «¿Todavía tiene ese documento?», preguntó. Gloria sacó el papel doblado de su bolso. «Nunca lo firmé, me lo quedé». El licenciado Martínez estudió el documento cuidadosamente,
un músculo en su mandíbula tensándose. Esto es muy interesante. Este documento fue preparado antes de que usted llegara a la casa, lo que sugiere premeditación. Además, algunos de los términos aquí son potencialmente ilegales. ¿Qué quiere decir?, preguntó Gloria, sintiendo una chispa de esperanza. Este tipo de documento necesitaría ser notariado para tener validez legal, explicó. Y aún así, dado que fue preparado bajo circunstancias de coerción emocional, podría ser impugnado. Pero más importante, el hecho de que lo prepararan con anticipación demuestra que tenían la intención de engañarla desde el principio. ¿Eso significa que puedo recuperar mi dinero? El abogado suspiró, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Legalmente, tiene un caso. Puede demandar por incumplimiento de contrato verbal y por fraude. Sin embargo, debo ser honesto con usted. Estos casos son difíciles y costosos. Pueden tardar años en resolverse. El corazón de Gloria se hundió. No tengo años. No tengo dinero para pagar honorarios de abogado durante años. Por eso vamos a intentar algo diferente primero, dijo el licenciado Martínez con una sonrisa astuta. Vamos a enviarle a su hijo una carta legal, explicando la situación y dándole 30 días para llegar a un acuerdo. A veces, cuando las personas ven que usted habla en serio, que tiene representación legal, cambian de actitud. Y si no funciona, entonces evaluamos nuestras opciones. Pero señora Gloria, necesito que entienda algo. Incluso si ganamos en corte, obligar a su hijo a pagarle podría destruir completamente su relación con él. Gloria miró por la ventana de la oficina viendo la ciudad bulliciosa abajo. ¿Qué relación?, preguntó con amargura. Él ya eligió. Eligió a esa mujer sobre su propia madre. Eligió una casa sobre la mujer que lo crió sola. No tengo nada más que perder. El licenciado Martínez asintió con comprensión. Entonces procederemos, y en cuanto a mis honorarios, mi suegra me contó su situación. Trabajaremos con un acuerdo de contingencia. Si recuperamos algo, me paga un porcentaje. Si no recuperamos nada, no me debe nada. Las lágrimas volvieron a los ojos de Gloria, pero esta vez no eran solo de dolor, sino también de gratitud. No sé cómo agradecerle. Recuperando su dignidad, respondió el abogado. Esa será suficiente gratificación. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. El licenciado Martínez preparó una carta detallada, citando leyes y precedentes legales, exigiendo que Roberto y Valeria llegaran a un acuerdo justo o enfrentaran acción legal. La carta fue enviada por mensajería certificada, requiriendo firma de recepción. Gloria pasó esos días en un estado de ansiedad constante. Cada vez que sonaba el teléfono, su corazón se aceleraba. ¿Sería Roberto llamando para disculparse? ¿O sería Valeria, furiosa por la carta? Pero el teléfono permanecía en su mayoría en silencio. Mientras tanto, doña Carmela había cumplido su promesa de pasar la voz entre las vecinas. Varias mujeres del edificio comenzaron a llevarle pequeños trabajos de costura. Un vestido que necesitaba ajuste aquí, un pantalón que necesitaba dobladillo allá. No era mucho dinero, pero era suficiente para comprar comida y mantener la esperanza viva. El quinto día después de que se enviara la carta, Gloria estaba cosiendo un vestido de primera comunión cuando escuchó golpes fuertes en su puerta. Su corazón se aceleró. Dejó el vestido a un lado y caminó lentamente hacia la puerta, mirando por la mirilla. Era Roberto. Estaba solo, sin Valeria, y su expresión era una mezcla de furia y algo que Gloria no pudo identificar. Respiró profundamente y abrió la puerta. ¿Cómo pudiste?, fueron las primeras palabras de Roberto, su voz temblando de ira contenida. ¿Cómo pudiste enviarme esa carta amenazándome con demandas? Gloria lo miró directamente a los ojos, encontrando una fortaleza que no sabía que poseía. ¿Cómo pudiste tú robarme todo lo que tenía?
respondió con voz firme. No te robé nada, protestó Roberto. Tú diste ese dinero voluntariamente. Bajo la promesa de que tendría un hogar, recordó Gloria. Bajo la promesa de que cuidarías de mí. Esas fueron tus palabras exactas, Roberto. Te cuidaré siempre, mamá. Dijiste eso mientras yo vaciaba mi cuenta de banco. Roberto desvió la mirada, incapaz de sostener los ojos de su madre. Las cosas cambiaron, murmuró. Valeria y yo necesitamos nuestro espacio. Entonces págame mi dinero, dijo Gloria simplemente. Si no quieres que viva contigo, págame lo que me debes, cada peso. No tenemos ese dinero ahora, respondió Roberto defensivamente. Lo usamos para la casa, para los muebles, para todo. Exactamente, dijo Gloria, sintiendo cómo la rabia que había estado conteniendo finalmente encontraba su voz. Usaron mi dinero, mi vida entera de ahorros, para su comodidad, y ahora no quieren ni siquiera cumplir su promesa ni devolverme lo que es mío. Roberto se pasó las manos por el cabello con frustración. Mamá, por favor, retira la amenaza legal. Podemos resolver esto en familia. ¿En familia?, repitió Gloria con amargura. ¿Ahora soy familia? Porque el sábado pasado, en tu casa, fui tratada como una extraña indeseable. Roberto entró al departamento sin esperar invitación, mirando alrededor con una expresión que Gloria no supo si era de lástima o desprecio. «Mira cómo vives, mamá», dijo finalmente, «sin muebles, sin nada. ¿Y quieres que te paguemos 400,000 pesos que no tenemos?» «Sí», respondió Gloria con firmeza, «porque ese dinero es mío, y si tú y Valeria no lo tienen, entonces pueden vender algunos de esos muebles caros que compraron con mi dinero, o ese televisor gigante, o pueden sacar un préstamo, pero me van a pagar». Roberto soltó una risa amarga. «¿Un préstamo? Mamá, apenas podemos con la hipoteca, el banco no nos va a prestar nada más». «Entonces vendan la casa», dijo Gloria, sorprendiéndose a sí misma con la frialdad en su propia voz. El rostro de Roberto se enrojeció de ira. «Estás loca. No vamos a vender nuestra casa por tu capricho». «¿Mi capricho?», repitió Gloria sintiendo como su propia ira crecía. «Roberto, trabajé 30 años para ahorrar ese dinero. 30 años de sacrificio, de privaciones, de vivir con lo mínimo para asegurarme de que tú tuvieras todo lo que necesitabas. Y lo di todo porque tú, mi hijo, me prometiste que cuidarías de mí. ¿Y ahora llamas a eso un capricho? Nunca te prometí que vivirías con nosotros», insistió Roberto, pero su voz ya no sonaba tan segura. «Sí lo hiciste», contradijo Gloria. «Hace 6 meses, sentado exactamente donde estás ahora, me tomaste de las manos y me dijiste que cuando te mudaras a la casa nueva, yo tendría mi propia habitación. Dijiste que sería mi hogar también. Lo recuerdo perfectamente porque fueron las palabras más hermosas que había escuchado en años». Roberto se dejó caer en el suelo. No había sillas, con la cabeza entre las manos. «Valeria dijo que era mejor así», murmuró. «Dijo que si vivías con nosotros, causarías problemas, que te entrometerías en nuestro matrimonio». «¿Y tú le creíste?», preguntó Gloria, sintiendo una mezcla de dolor y decepción. «¿Sin siquiera preguntarme? ¿Sin siquiera darme una oportunidad?». El silencio que siguió fue pesado. Roberto levantó la vista y por primera vez Gloria vio verdadera culpa en los ojos de su hijo. «Tenía miedo», confesó. «Miedo de que Valeria me dejara si insistía en que vivieras con nosotros. Ella dejó muy claro desde el principio que no quería a ninguna suegra en la casa». «Entonces debiste decírmelo desde el principio», respondió Gloria, su voz quebrándose. «Debiste ser honesto conmigo antes de que te diera todo mi dinero. Me diste esperanza, Roberto. Me hiciste creer que finalmente tendría una familia, un hogar, y luego me lo arrebataste todo». Roberto se puso de pie, caminando hacia la ventana. «No fue así. No fue planeado de esa manera. Pero sí lo fue», contradijo Gloria.
Valeria tenía ese documento listo, esperándome. Ese documento que me haría renunciar a cualquier derecho sobre el dinero. Eso no se prepara en un día, Roberto. Ella lo planeó desde el principio. Roberto no respondió, pero su silencio fue confirmación suficiente. Gloria sintió una punzada de compasión por su hijo, atrapado entre su madre y su esposa, pero esa compasión fue rápidamente eclipsada por la rabia de la traición. «¿Sabes qué es lo peor de todo esto?», continuó Gloria. «No es el dinero, aunque eso me dejó sin nada, aunque ahora no sé cómo voy a sobrevivir. Lo peor es que destruiste la imagen que tenía de ti. Durante toda tu vida te vi como mi mayor logro, mi hijo bueno, mi hijo exitoso. Pero ahora, cuando te miro, solo veo a un hombre débil que permite que su esposa lo manipule y que traiciona a la única persona que le amó incondicionalmente». Las palabras golpearon a Roberto como bofetadas. Se giró hacia su madre, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo siento, mamá. Lo siento tanto. Lo siento no es suficiente», respondió Gloria. «Lo siento no paga mi renta. Lo siento no pone comida en mi mesa. Lo siento no me devuelve mis ahorros de toda una vida». En ese momento el teléfono de Roberto sonó. Miró la pantalla y su expresión cambió inmediatamente. Era Valeria. Contestó con voz temblorosa. «¿Dónde estás?». La voz de Valeria se escuchaba clara incluso desde donde estaba Gloria. «Te dije que no fueras a ver a esa mujer. Estoy en camino a casa», mintió Roberto, mirando nerviosamente a su madre. «Más te vale, y espero que le hayas dejado claro que no vamos a ceder a su chantaje». Roberto colgó sin responder. Miró a Gloria con una expresión derrotada. «Tengo que irme». «Por supuesto que tienes», dijo Gloria con tristeza. «Siempre te vas cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando tu padre nos abandonó, te prometí que yo nunca te abandonaría. Pero resulta que tú no tienes ningún problema en abandonarme a mí». Roberto caminó hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. «Voy a hablar con Valeria», dijo sin voltear a mirar a su madre. «Voy a tratar de resolver esto». «No lo harás», respondió Gloria con certeza. «Pero ya no importa. Mi abogado se encargará de todo ahora». Después de que Roberto se fue, Gloria se quedó de pie en medio de su departamento vacío, temblando por la intensidad de la confrontación. Parte de ella quería correr detrás de su hijo, abrazarlo, decirle que todo estaba perdonado. Pero otra parte, la parte que había crecido en los últimos días, la parte que estaba aprendiendo a ser fuerte, se mantuvo firme. El teléfono de Gloria sonó. Era el licenciado Martínez. «Señora Gloria, tengo noticias. Hice algunas investigaciones sobre la casa que compraron su hijo y su nuera. Encontré algo interesante». «¿Qué encontró?», preguntó Gloria, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «La casa está escriturada únicamente a nombre de Valeria», explicó el abogado. «Su hijo no aparece como propietario en ningún documento legal, lo cual significa que técnicamente su dinero fue usado para comprar una propiedad de la cual su hijo ni siquiera es dueño». Gloria sintió que las piernas le fallaban. Se sentó en el suelo procesando la información. «¿Roberto lo sabe?». «No lo sé», respondió el abogado. «Pero esto cambia todo. Podemos argumentar que hubo fraude deliberado, que Valeria manipuló tanto a usted como a su hijo para quedarse con el dinero y la propiedad. ¿Qué podemos hacer? Voy a agregar esta información a nuestra demanda y voy a recomendar que su hijo también busque asesoría legal, porque, señora Gloria, me temo que usted no es la única víctima aquí». Esa noche, Gloria no pudo dormir. Su mente no dejaba de dar vueltas a la información que había recibido. Roberto no era dueño de la casa. Todo el dinero, tanto el de ella como el ahorro de Roberto, había sido usado para comprar una propiedad que legalmente solo pertenecía a Valeria.
Su hijo había sido manipulado tan completamente como ella. Parte de Gloria sintió una satisfacción amarga al pensar en Roberto descubriendo la verdad, pero otra parte, la parte que todavía lo amaba a pesar de todo, sintió un dolor profundo. Su hijo estaba en una trampa que él mismo había ayudado a construir, y ahora tendría que enfrentar las consecuencias. 2 semanas después de la visita de Roberto, Gloria recibió una citación para comparecer ante un mediador. El licenciado Martínez había logrado que el caso fuera enviado a mediación antes de proceder con la demanda formal. Era una oportunidad para que ambas partes llegaran a un acuerdo sin tener que pasar por un largo y costoso proceso judicial. La mañana de la mediación, Gloria se despertó con un nudo en el estómago. Se vistió con cuidado, eligiendo su mejor conjunto, el traje morado que había comprado años atrás para la graduación de Roberto. Le quedaba un poco suelto ahora. Había perdido peso en las últimas semanas por el estrés y la escasez de comida, pero todavía se veía presentable. Se maquilló cuidadosamente, queriendo proyectar dignidad y fuerza, aunque por dentro se sentía como si pudiera quebrarse en cualquier momento. El licenciado Martínez la recogió en su oficina. Durante el trayecto hacia el centro de mediación, repasaron la estrategia una vez más. «Vamos a ser firmes pero razonables», explicó. «Queremos llegar a un acuerdo, pero no vamos a aceptar migajas. Usted merece que le devuelvan su dinero completo, con intereses». Gloria asintió, aunque su mente estaba en otro lugar. En pocas horas vería a Roberto nuevamente, y también conocería finalmente a la verdadera Valeria, sin máscaras, sin pretensiones. No sabía qué esperar. El centro de mediación era un edificio moderno con salas diseñadas para crear un ambiente neutral y calmado. Gloria y el licenciado Martínez llegaron primero, instalándose en una de las salas de espera. 15 minutos después, Roberto y Valeria llegaron, acompañados por su propio abogado, un hombre mayor de traje impecable y expresión severa. El primer vistazo que Gloria tuvo de Valeria en este nuevo contexto fue revelador. La joven estaba impecablemente vestida con un traje sastre negro y tacones altos. Su cabello estaba perfectamente peinado y su maquillaje era profesional. Pero lo que más llamó la atención de Gloria fue su lenguaje corporal. Valeria caminaba con la confianza de alguien que cree tener todas las cartas ganadoras en la mano. Roberto, en contraste, se veía terrible. Tenía ojeras profundas, su traje estaba arrugado y evitaba el contacto visual con su madre. Gloria sintió una punzada de compasión mezclada con satisfacción. Al menos su hijo estaba sufriendo algo de remordimiento. El mediador era un hombre de mediana edad con una voz calmada y profesional. Comenzó la sesión explicando las reglas básicas. Cada parte tendría la oportunidad de presentar su versión de los hechos. Luego trabajarían juntos para encontrar una solución aceptable para todos. El objetivo era evitar un juicio que sería costoso y emocionalmente devastador para ambas partes. El abogado de Gloria habló primero, presentando los hechos de manera clara y concisa. 400,000 pesos transferidos bajo la promesa explícita de proporcionar vivienda a la señora Gloria. Promesa incumplida. Intento de coerción para firmar un documento renunciando a derechos. Y el descubrimiento de que la propiedad estaba escriturada únicamente a nombre de Valeria, excluyendo incluso a Roberto. Cuando se mencionó este último punto, Gloria vio cómo Roberto se giraba bruscamente hacia Valeria, su rostro una máscara de confusión y creciente alarma. Valeria mantuvo su expresión neutral, pero Gloria notó cómo sus manos se tensaban sobre el brazo de la silla. El abogado de Valeria tomó la palabra enseguida, argumentando que el dinero había sido un regalo, una donación voluntaria de madre a hijo, que no existía ningún contrato escrito que especificara términos de reembolso o condiciones de vivienda,
que la señora Gloria estaba ahora, motivada por resentimiento personal, intentando extorsionar a la joven pareja. «Extorsión», repitió Gloria en voz alta, incapaz de contenerse. «¿Pedir que me devuelvan mi propio dinero es extorsión?» El mediador levantó una mano. «Por favor, señora Gloria, tendrá su turno de hablar». Cuando finalmente fue el turno de Gloria, se puso de pie ignorando la mirada de advertencia de su abogado que le indicaba que permaneciera sentada. Necesitaba estar de pie para esto. Necesitaba mirar a Roberto directamente a los ojos. «Roberto», comenzó, su voz temblando ligeramente pero ganando fuerza con cada palabra. «Te cambié los pañales cuando eras bebé. Me quedé despierta noches enteras cuando estabas enfermo. Trabajé 2 empleos para pagar tu escuela. Vendí las joyas de mi madre para tu universidad. Y cuando me pediste ayuda para la casa, no dudé ni un segundo en darte todo lo que tenía». Hizo una pausa, viendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en los ojos de Roberto. «¿Sabes por qué no dudé? Porque creí en ti. Creí que eras el hombre bueno que yo había criado. Creí que cumplirías tu promesa de cuidarme como yo te cuidé a ti. Pero me equivoqué». Se giró hacia Valeria. «¿Y tú? No te conozco realmente, pero sé reconocer a una manipuladora cuando la veo. Viste a una madre que amaba demasiado a su hijo y lo usaste. Pero aquí está la cosa, Valeria. Yo sobreviví 30 años como madre soltera en un mundo que no era amable con las mujeres solas. Sobreviví porque aprendí a ser fuerte, y no voy a dejar que tú o nadie me destruya ahora». Valeria se puso de pie, su rostro enrojecido de rabia. «¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿No tienes idea de...?» El mediador interrumpió. «Señora, por favor, mantengan la calma». Pero Valeria no estaba interesada en mantener la calma. «Eres una mujer amargada que no puede aceptar que su hijo tiene su propia vida ahora. Ese dinero fue un regalo y lo sabes». «¿Un regalo?», intervino Roberto de repente, su voz ronca. «Valeria, ¿por qué la casa está solo a tu nombre? Dijiste que estaríamos los dos en la escritura». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las miradas se volvieron hacia Valeria, quien de repente parecía menos segura de sí misma. «Es por razones fiscales», respondió rápidamente. «Mi contador dijo que era mejor así». «¿Qué contador?», preguntó Roberto, poniéndose de pie también. «Nunca mencionaste nada sobre esto». «Porque no es importante», insistió Valeria, pero su voz había perdido algo de su confianza anterior. «Sí es importante», contradijo el abogado de Gloria. «Porque significa que el dinero de la señora Gloria y presumiblemente también el dinero del señor Roberto fue usado para comprar una propiedad que legalmente solo pertenece a usted, señorita Valeria». Roberto se giró hacia su abogado. «¿Eso es legal? ¿Puede hacer eso?». El abogado de Roberto parecía tan sorprendido como su cliente. «Necesitaríamos revisar todos los documentos, pero si el señor Roberto contribuyó financieramente y no está en la escritura, podría tener un reclamo legal». La mediación se desintegró rápidamente después de eso. Roberto exigía respuestas que Valeria no estaba dispuesta a dar. El mediador intentó restaurar el orden, pero era evidente que no se llegaría a ningún acuerdo ese día. La sesión fue suspendida, programando una nueva reunión para la siguiente semana. Mientras todos salían de la sala, Roberto se acercó a Gloria. «Necesito hablar contigo», dijo en voz baja. A solas, Gloria miró a su hijo, viendo realmente por primera vez en semanas al muchacho que había criado, confundido y asustado, comenzando a darse cuenta de la magnitud del error que había cometido. Gloria y Roberto se sentaron en una banca del parque, frente al centro de mediación. El sol de la tarde creaba sombras largas sobre el pasto, y el murmullo distante del tráfico era el único sonido entre ellos. Roberto tenía la cabeza entre las manos. Su respiración irregular sugería que estaba luchando por no llorar.
Cuéntame todo, dijo Gloria finalmente, su voz más suave de lo que había sido en semanas. Roberto levantó la vista, sus ojos enrojecidos. No lo sabía, mamá. Te juro que no sabía que la casa estaba solo a nombre de ella. Valeria dijo que era mejor que ella manejara los papeles, porque yo estaba muy ocupado con el trabajo. Yo confié en ella, como yo confié en ti, respondió Gloria sin malicia, solo constatando un hecho. Lo sé. Roberto se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Y tienes razón en todo lo que dijiste ahí adentro. Fui un cobarde. Te traicioné porque tenía miedo de perder a Valeria, pero ahora me doy cuenta que ella nunca me amó realmente. Solo quería mi dinero y el tuyo. ¿Cuándo empezaste a sospechar?, preguntó Gloria. Hace unos días, confesó Roberto. Encontré documentos en su oficina. Hay otra propiedad, mamá. Una que compró antes de conocerme, usando el dinero de un novio anterior. El patrón es el mismo. Seduce a hombres con buenos ingresos, los convence de comprar propiedades a su nombre y luego los desecha. Gloria sintió una mezcla de vindicación y tristeza. Vindicación porque finalmente Roberto veía la verdad. Tristeza porque su hijo estaba sufriendo el mismo dolor de traición que ella había experimentado. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Ya contraté a mi propio abogado, respondió Roberto. Voy a pelear por mi parte de la casa. Y mamá, voy a hacer todo lo posible para que recuperes tu dinero. Todo. Aunque tenga que vender mi auto, aunque tenga que trabajar 2 empleos, te voy a pagar cada peso. Las palabras eran lo que Gloria había querido escuchar durante semanas, pero ahora que las escuchaba, se dio cuenta de que el dinero ya no era lo más importante. Lo que más importaba era que su hijo finalmente había abierto los ojos. Roberto, dijo Gloria tomando las manos de su hijo, quiero recuperar mi dinero. Necesito recuperarlo porque es mi supervivencia. Pero más que eso, necesitaba que reconocieras lo que hiciste, que vieras que me lastimaste profundamente. Lo sé, mamá. Lo siento tanto. La voz de Roberto se quebró. Fui el peor hijo del mundo. No eres el peor hijo, contradijo Gloria. Fuiste un hijo que cometió un error terrible, pero los errores pueden corregirse si hay voluntad de hacerlo. Durante los siguientes 3 meses, la batalla legal se intensificó. Valeria, viéndose acorralada, contrató a un abogado aún más agresivo, pero la evidencia en su contra era abrumadora. El documento que había intentado que Gloria firmara fue considerado fraudulento por el juez. Las transferencias de dinero estaban documentadas. Y cuando se descubrió el patrón de comportamiento previo con otros hombres, el caso de Valeria se derrumbó. Roberto vendió su auto y muchas de sus pertenencias personales. Con ese dinero, comenzó a pagarle a Gloria en abonos semanales. No era la cantidad completa, pero era un comienzo. Más importante, visitaba a su madre cada semana, ayudándola con las compras, reparando cosas en el departamento, reconstruyendo lentamente la relación que había estado a punto de destruir. La sentencia final llegó un martes lluvioso. El juez ordenó que la casa fuera vendida y que los ingresos se dividieran, 40% para Gloria, representando su inversión inicial, 30% para Roberto, representando su aporte y los pagos que ya había hecho, y 30% para Valeria como la propietaria legal, aunque mucho menos de lo que ella había esperado quedarse. Además, Valeria fue multada por intento de fraude y ordenada a pagar los costos legales de ambas partes. El juez, un hombre mayor con ojos cansados pero justos, dirigió unas palabras finales a Valeria que resonaron en la sala del tribunal. El amor de una madre es sagrado, dijo con voz firme. Aprovecharse de ese amor, manipularlo para ganancia personal, es uno de los actos más despreciables que puede cometer un ser humano. Esta corte no tolera tales acciones. Cuando todo terminó,
Gloria se encontró con 160,000 pesos, el producto de su parte de la venta. No eran los 400,000 que había dado, pero era suficiente para empezar de nuevo. Roberto había pagado otros 80,000 de su propio bolsillo y se había comprometido a pagar el resto en cuotas mensuales durante los próximos 2 años. Pero más valioso que el dinero era lo que Gloria había ganado en el proceso. Había descubierto una fuerza interior que no sabía que poseía. Había aprendido que el amor materno, aunque poderoso, no debe ser ciego. Había encontrado una comunidad de apoyo en doña Carmela, Beatriz y otras mujeres que habían estado ahí cuando más las necesitaba. Y lo más importante, había recuperado a su hijo. No el hijo perfecto e idealizado que había imaginado, sino un hijo real, con defectos y debilidades, pero también con la capacidad de reconocer sus errores y crecer a partir de ellos. Un año después, Gloria estaba sentada en su departamento, ahora modestamente amueblado gracias a sus ahorros reconstruidos y su trabajo constante como costurera. Roberto estaba sentado frente a ella compartiendo café y pan dulce como hacían cada domingo. «Mamá», dijo Roberto de repente, «he estado pensando, cuando ahorre lo suficiente, quiero comprar una casa nueva, una casa pequeña pero cómoda, y esta vez tu nombre estará en la escritura desde el principio. Será nuestra casa de verdad». Gloria sonrió, sintiendo calidez en su pecho. «Ya veremos, hijo. Pero por ahora estoy bien aquí, estoy bien». Y era verdad. A pesar de todo el dolor, toda la traición, toda la lucha, Gloria había sobrevivido. Más que eso, había prosperado. Había aprendido que su valor no dependía de su hijo ni de nadie más. Había aprendido que merecía respeto y dignidad. Y había aprendido que nunca era demasiado tarde para defenderse. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando la sala donde madre e hijo compartían un momento de paz. Afuera, la vida continuaba su curso. Pero aquí, en este pequeño departamento, había algo precioso: perdón, comprensión y la promesa de un nuevo comienzo. Gloria había dado 400,000 pesos para el enganche de una casa que nunca sería suya, pero a cambio había ganado algo mucho más valioso: su dignidad, su fuerza y la certeza de que merecía ser tratada con amor y respeto. Y esa, descubrió, era la verdadera riqueza.